Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy os propongo reciclar y con este proyecto abrimos una nueva sección llamada Yo Reciclo. Vamos a reciclar algo que seguro que todas tenemos por casa, unos CDs. Y vamos a realizar este bonito alfiletero con dos secciones. Tenemos una sección para poner los alfileres y una sección en su interior para poner las agujitas. Seguro que a todas os ha pasado que no encontráis una aguja entre tanto alfiler. Pues de esta manera lo vamos a tener clasificados por categorías. ¡Vamos a ello! Materiales que vamos a necesitar. Necesitaríamos en primer lugar 3 CDs y si no tenemos los CDs podemos utilizar unos cartones que midan 12 centímetros de diámetro. Luego necesitaríamos 2 telas que coordinen, guata de lámina, guata para rellenar, una piconela y unos cierres. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, con ayuda del CD lo que hemos hecho es marcar el contorno en la tela y luego lo que vamos a hacer es buscar el centro con ayuda de un alfiler. Este sería el centro y con ayuda de un alfiler vamos a marcar lo que es el centro. ¿Ves? Que lo hemos marcado ahí con boli, de donde vamos a poner después el corazón. Entonces, esta pieza la vamos a reservar porque primero vamos a coser el corazón. El corazón igual lo vamos a marcar y le vamos a poner una lámina de guata en la parte de atrás, de esta manera. Y lo vamos a coser con la lámina de guata. Vamos a empezar aquí haciendo punto atrás hasta llegar aquí y hacemos otra vez punto atrás. Y esta trabillita nos va a servir de bisagra de tela y de cierre. Entonces vamos a plancharlo de esta manera hasta el final. Doblamos hasta el final, doblamos hasta el final. Entonces se nos va a quedar este ladito. Ahora lo vamos a hacer con la plancha y lo vais a ver cómo lo he hecho. Pero primero vamos a coser estas piezas. La primera pieza que vamos a empezar a coser es el corazón. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es marcar como una puntada artesanal a lo que es todo el contorno del corazón. De esta forma. Entonces yo voy a utilizar este hilo. Podemos utilizar hilos de bordar también, pero yo voy a hacerlo con el hilo de quilting. Este en concreto es el color 2453. Cuando hagamos la puntada artesanal la vamos a hacer ya sujetando la parte, digamos, la parte de abajo, que es esta, ¿veis? Que le habíamos marcado al principio para ver dónde estaba el centro. Pues teniendo en cuenta que ese es el centro, es ahí donde va. Nos ayudamos de unos alfileres y vamos a hacer lo que es la puntada artesanal. Empezamos haciendo una X. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, como la marca de aquí no la vamos a ver porque tenemos la guata, lo vamos a marcar por aquí. Buscamos el centro en el CD, le hacemos la marca esta vez por el lino. Y por ahí es por donde deberíamos de hacer el pespuntito. Pero antes de hacerlo, vamos a aproximarnos a lo que es la costura para saber dónde tenemos que poner las piezas. Porque si tenemos un cuadrado, pues nos va a costar mucho hacernos un poco la idea de dónde van las piezas. Entonces vamos a hacer aquí 2 marquitas. Un piquetito aquí y otro piquetito aquí, que es donde van a ir lo que es el cierre y la bisagrita. Con ayuda del rodillo vamos a hacer la trabilla. Doblamos un lado lateral, doblamos otro lateral montando encima del anterior. Esto lo hemos hecho infinidad de veces en el canal. Yo le llamo truqui truqui, pero no se llama truqui truqui, pero yo le llamo así. Entonces, como esta está contrario de esta de aquí, ahora lo que hacemos es montar una dentro de la otra, de esta manera. ¿Lo veis? Y ya tendríamos hecho el truqui truco. Vamos a poner aquí un alfiler, que no se nos vaya.
y otro aquí. Depende de la tela que utilicéis, le podéis poner un poquito de entretela a esta pieza, pero como a la mitad, no a toda la pieza. En este caso, como esta tela tiene bastante apresto, digamos que la vamos a dejar tal cual, no le vamos a poner nada. Entonces vamos a coser un pespunte haciendo una U, aquí y aquí. Y luego la partiremos y utilizaremos una parte de bisagra y otra parte de cierre. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar en cada uno de los piquetes que hemos hecho anteriormente lo que es la bisagra. En este caso esto sería la bisagrita, y en este caso, veis que aquí hemos hecho lo que es el truqui truqui, que es el final de lo que es el cierre, ¿vale? Yo he calculado que con esto no quiero que se vea mucho el cierre, es lo justito para que agarre, y aquí seguramente le cortaremos un poquito, pero bueno. Entonces ahora lo que hacemos es afianzarlo aquí con la máquina y aquí, y luego a continuación tenemos que tener en cuenta pues que esto abrirá de esta manera, quedando el corazón, o sea, lo que es el cierre tiene que quedar en la puntita del corazón. Entonces lo pondremos de esta manera encarándolo y le pasaremos un pespunte, pero primero vamos a afianzar lo que son las trabillitas. Bueno, ahora ponemos la pieza enfrente, teniendo en cuenta lo que os he dicho del corazón, lo cogemos con unos alfileres y vamos a pasar un pespunte. Ahora lo voy a marcar, porque hay que dejar como la mitad del círculo, lo tenemos que dejar abierto, porque si no, no podríamos meter el CD. Vamos a coser justo desde la mitad hacia un lado o hacia el otro, eso daría igual, para luego poder meter el CD. Justo la mitad vamos a coser. Muy bien, pues ya hemos pasado el círculo, la mitad del círculo, y ahora vamos a quitar el exceso. Ahora vamos a hacer un truco. Lo que vamos a hacer es hacer un hilván dándole la formita curva, digamos, intentando ir por la línea del boli que hemos marcado antes. Así cuando le demos la vuelta no nos van a quedar picos raros ni nos vamos a meter menos o más de lo que debemos. Eso es un hilván que luego lo quitamos y simplemente nos va a servir de ayuda. ¿Veis? Lo vamos a hacer solamente en la parte del lino. Ahora le vamos a dar la vuelta, porque a mí me interesa que el CD, yo al meterlo, me apoye en la guata, aquí. Quiero decir, yo lo voy a echar hacia acá, de esta manera en el CD, para que el borde nos quede pulidito y nos quede con el canto de la guata, ¿vale? Y entonces aquí lo vamos a bordear. Metemos el CD por la parte de arriba, como os he explicado, y voy buscando que me quede, sí, con paciencia lo vamos llevando, que quede la guata bordeando el CD, no que quede al revés. Y aquí ahora lo vamos a ir doblando de esta manera. Bueno, ahora es el momento de cerrar la abertura. Metemos la aguja por aquí, de manera que el nudo se queda dentro, ¿veis? Y ahora, muy importante lo que os dije, doblar la tela por encima del CD. Y la parte de abajo, como nos hemos ayudado haciéndole un hilván primero, pues no tenemos que pensar si nos estamos metiendo mucho o poco. Y vamos el punto menudito, porque es una abertura en círculo, es más complicada que recta y se nos va a abrir y se nos va a ver muy fea, hay que hacerla más chiquitita. Y si viéramos que se nos abre, volvemos sobre nuestros pasos y vamos cerrando entre medias. Así, con toda la paciencia, vamos dando las puntaditas. Bueno, yo al final he decidido bordarlo con mi máquina, ¿vale? La que no tenga bordadora, pues lo puedo hacer a mano o puedo bordar hecho por María o yo que sé, algo así bonito, una frase que os parezca bonita. Entonces, una vez que tengo esto ya grabadito,
como este es el centro, ¿vale? Este es el centro del bordado, voy a marcar ahora sí lo que es el contorno de la parte de dentro, de la tapa, ¿vale? Y la voy a le he puesto una lámina de guata detrás, ¿vale? De una lámina de guata de algodón. Vamos a cortarle respecto a la marca, uy, mi gato, 1,5 centímetros aproximadamente del contorno del CD. Y ahora lo que vamos a hacer, con una agujita, vamos a hacer todo el contorno y luego meteremos el CD. Pero antes de esto vamos a hacer otra cosa, y es, vamos a coger de una libreta vieja, ¿veis? Esto es de un álbum de estos de dibujo. Vamos a sacar un círculo del mismo tamaño que lo que es el CD. Si tenemos otro CD, lo hacemos con CD, pero bueno, yo en este caso he pensado que prefería cartón, por si tuviera que perforar en algún momento por alguna cosa. Bueno, yo lo he hecho de cartón. Y lo vamos a recortar con estas tijeras que tienen el perfil muy gordito, y para esto son ideales. Estas las utilizo para vaqueros, para cosas con cuerpo. Ahora es el momento de hacer el fruncido. Ya apartamos un momento el cartón, ya lo tenemos cortadito, o otro CD, y vamos haciendo una puntadita a todo el contorno, por dentro y por fuera. Y ahora es el momento de meterlo dentro. Tiramos y queda así de recogidito. Cuanto más lo estiremos, mejor. Es como hacer un yo-yo, pero le metemos dentro, o como cuando forramos botones a mano, le vamos a meter dentro el CD. ¿Veis qué tensito queda y qué bien? Muy bien, pues ya lo tenemos preparadito para el siguiente paso. El siguiente paso es este. Esto iría aquí. Hay que mirar cuánto queremos dejarle de... No mucho, en realidad es buscar el centro y pegarlo ahí. Ahora buscaré exactamente cuál es el centro para que me quede en el sitio. Pero mientras tanto vamos a hacer el siguiente paso. El siguiente paso es... Esta es una pieza que hemos cortado con la medida del CD y dándole 1 centímetro o 1,5 centímetros al contorno, igual que hemos hecho con esta. Exactamente igual. Bueno, como no tenía suficientes CDs, yo lo he sacado con un cartoncito, que también lo podéis hacer vosotras, y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Dentro, fuera. En este caso va a haber una pequeña diferencia, que va a ser que entre medias va a haber guata. Ahora vamos a rellenar de guatita. Y ahora lo que vamos a hacer es meter el cartón antes de apretarlo del todo. ¿Veis? En algunas zonas nos falta un poquito de guata. Lo que vamos a hacer es intentar ahora ir rellenando pues donde nos falte. Abrimos un poquito, como no hemos cerrado todavía, abrimos un poquito y vamos metiendo donde consideramos que nos falta. Hay que tener mucho cuidado, porque si vas estirando puede ser que lo saques de un lado, que es lo que me ha pasado a mí. Hasta que no llegue al final no voy a apretar, porque si no... Bueno, le he cruzado una aquí para que no se me escape mientras lo esté pegando. Bueno, he marcado una línea recta. Entonces ahora lo vamos a poner así. Vamos a echarlo hacia adelante. Lo que es la solapita de la bisagra, vamos a llamarle bisagra. Es una bisagra de tela. La vamos a echar hacia adelante y vamos a buscar... A ver, esto va así. De esta manera, para que se vea el Sewing with Love cuando tú lo abras así. Entonces lo vamos a cerrar totalmente buscando esta línea que quede en el centro y esta que quede en el centro, así de esta manera.
y le vamos a poner, sin hacer mucha fuerza, o sea, no, tampoco quiero que se me quede muy apretado, lo vamos a pegar aquí con silicona y a continuación le pondremos la cúpula. Vale, pues vamos a poner la silicona. Aquí. Vamos a hacer fuerza ahí. Ahora le vamos a poner silicona a todo, con mucho cuidado de no manchar. Bueno, ahora ya por último vamos a ponerle un embellecedor aquí. Después de pegarlo le pasé una puntadita para que se quedara más cerradito. Bueno, eso es opcional. Y ahora le vamos a poner esta mini piconela dando toda la curvita. Mucho cuidado porque es muy fina. Bueno, ya lo tenemos terminado, le hemos hecho la bisagrita de tela, lo hemos acabado con una piconela, una mini piconela, y luego le hemos puesto aquí unos cierres de plástico, que yo quería que se quedara súper discreto y de esta manera es que ni se ve. Bueno, luego el texto, ya veis lo que he puesto yo aquí, vosotras podéis poner por las labores de Ana o lo que queráis. Espero que os animéis porque es muy rápido de hacer y súper práctico, os lo garantizo. Y muchas gracias por acompañarme otro jueves más. Hasta el próximo vídeo.